Estamos terminando ahora 1 Samuel 1 a 7 y este tema, religión fallida. Y la idea ha sido lo siguiente. Hemos visto cómo era la nación de Israel en este momento más difícil, una religión fallida por dos razones. Creo que está quizás congelado. Ahí sí, gracias. Entonces, se llama esta serie Religión Fallida porque Israel estaba en una situación muy difícil con su religión. Tenía dos problemas principales. Sus sacerdotes literalmente eran impíos. Si tú te acuerdas lo que dice. Los hijos de Elí eran impíos. Y la frase en Hebreos que dice, hijos de Belial, no conocían al Señor. Entonces la nación estaba en problemas serios, porque sus sacerdotes, que supuestamente los conectaban con Dios, eran impíos. Pero tenía un segundo problema, ignorancia de la palabra de Dios. Eso es lo que siempre pasaba en la nación de Israel. Cuando los sacerdotes estaban mal en su vida personal, cuando no había santidad, entonces la gente ignoraba la palabra de Dios. Y cuando invadieron los filisteos, a causa de su ignorancia, creían que podían traer una arca, que era nada más una caja, que representaba la presencia de Dios, pero no contenía a Dios. Creían que podían traer esta arca y ganar la batalla. Y perdieron. Perdieron el arca. Y lo que hemos visto es que cuando llegó el arca a los filisteos, no era una bendición. Eran problemas grandes para ellos. En primer lugar, cayó su dios Dagón. Y yo siempre me pregunto por qué siguieron adorando a Dagón, ¿verdad? Cayó. También salieron tumores feos en todo el cuerpo. Entonces, finalmente lo que decidieron hacer es deshacerse del arca. Y la semana pasada vimos aquí en 1 Samuel 7, 1 y 2, que llegó el arca a Israel. Estoy en capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situaron el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora esto me impacta. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces ellos tienen un problema serio, impiedad entre los sacerdotes, ignorancia de la palabra de Dios, y a causa de esto han perdido el arca. El arca es devuelta a ellos, y cuando llegue el arca donde están ellos, entonces en vez de hacer algo al respecto, lamenten 20 años, se quejen 20 años. Y ese es un cuadro perfecto del estado de la iglesia de hoy en día. Y yo quiero recordarte que el sacerdote es un creyente. Todos los que han recibido a Cristo aquí, todos son sacerdotes. No es un grupo selecto, no es otro nombre por el pastor. Cada persona que conoce a Cristo es un sacerdote porque nosotros somos los representantes de Dios delante de un mundo perdido. De la misma forma que escogió la tribu de Leví para representarle delante de las otras tribus, Dios te ha escogido para representar delante de las otras personas. Somos sacerdotes en 1 Pedro 2, 5, 9, está en Apocalipsis también. Y el problema hoy en día en nuestro medio es por el mal testimonio de los sacerdotes, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Y tú sabes muy bien cuando compartes el evangelio con alguien hoy en día, la primera cosa que hacen es que señalan todos los pecados de los creyentes. Entonces es igual a la nación de Israel. Y lo que es muy triste es que muchas veces cuando observamos los síntomas de nuestro problema, porque el problema es un pueblo que no está conectado con Dios. ¿Cuáles son los síntomas? Violencia, corrupción, pobreza y perversión. Esos son los síntomas de un problema más grande. En vez de hacer algo al respecto, ¿sabe lo que hacemos muchas veces? Nos quejamos, lamentamos. Lamentamos por el gobierno, lamentamos por nuestros vecinos, lamentamos por la situación económica, en vez de hacer algo al respecto. Esta mañana vamos a ver que Israel hizo algo que cambió la historia de su nación, algo que tú y yo podemos hacer. Y dice en versículo 3, mira lo que ellos hicieron en este momento. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron las Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová.
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel en Mizpa. Ahora, mire el fruto de esto. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Es tremendo lo que pasó aquí. Lo que experimentó la nación de Israel es un principio muy importante que ves en todo el Antiguo Testamento. Y es un principio que ocurría en la iglesia también. Y es un principio que puede ocurrir entre nosotros. Es algo que la Biblia llama avivamiento. Ahora, yo entiendo que escuchamos esta frase a veces y hay muchos malos entendidos sobre lo que significa la palabra avivamiento. Pero dice aquí en Habacuc 3:2, hablando de esta palabra avivamiento, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Avivamiento es cuando Israel o la iglesia está en un estado donde no hay vida espiritual. Entonces la iglesia experimenta una cosa que se llama avivamiento, donde hay un cambio en la nación completa, como vemos aquí, un cambio total. Pasó en la iglesia también. Por ejemplo, en Éfeso, pasó en Hechos 19, 18, y muchos, cuando Pablo predicó, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, miles de dólares. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo quiero proponer esta mañana que lo que necesitamos en El Salvador es un avivamiento del pueblo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos en la historia. Porque yo sé que algunos están pensando, sí, pero el hermano no conoce el país. Probablemente no conozco el país, pero tengo 31 años de vivir aquí en el país y conozco algunas cosas, ¿verdad? Y yo he visto algo, podemos tener avivamiento. Pero si tú crees que no puede pasar, nunca va a suceder. Hay tantos ejemplos en la historia donde el avivamiento no solamente cambió la iglesia, cambió la sociedad completamente. Por ejemplo, en Gales, en 1904 y 5, la iglesia estaba en una ruina total, completamente en la calle. Pero comenzó un avivamiento. Dicen que fue un tiempo donde se llenaban los campos para escuchar la predicación. Esas son algunas fotos que encontré en la internet. Las iglesias se llenaban con personas en Gales. Y dicen que cuando llegó el avivamiento de Gales, llegó a tal grado que ya no había crimen. Cero en algunos pueblos. Y yo encontré un reporte de un periódico donde un reportero fue a hablar con el jefe de la policía, director de la policía. Y él le entrevistó y dijo, ¿qué están haciendo ustedes ahora que no hay crimen? Entonces el director de la policía dijo, bueno, es nuestro trabajo seguir las masas. Y las masas siempre están en cultos de oración o de adoración. Entonces nosotros vamos a las reuniones. Y hemos estado ensayando un cuarteto, himnos. Y si ustedes quieren contratarnos, estamos dispuestos. Ese es un hecho histórico, no estoy inventando. Tú puedes leerlo en la historia. Eso es lo que pasa cuando el problema no es el gobierno. Cuando el pueblo de Dios tiene avivamiento. Esto cambia a todo el mundo. Cuando tú lees la historia de los avivamientos que han pasado en muchos países durante la historia, se cierran las tabernas, se cierran los prostíbulos, se cierran todos los lugares de vicios y la gente busca a Dios y ya no hay crimen. Ese es avivamiento. Y siempre comienza en el corazón del creyente. Y yo quiero hablar esta mañana de cómo tener un avivamiento. Yo voy a decir algo muy personal. Yo oro por esto todo el tiempo, desde hace 31 años. No me agrada ver iglesias llenas el domingo pecando como el mundo el lunes. Esto no me impresiona. Lo que impresiona a Dios son creyentes viviendo para el Señor. Y puede extenderse
a la otra gente a nuestro alrededor y puede cambiar el país. Países en peores condiciones que nosotros pasaron por avivamientos, pero tiene que comenzar en la iglesia. Siempre y cuando lamentemos y no hagamos nada, no puede pasar el avivamiento. ¿Cuáles son las tres cosas? La primera cosa está en versículo 3, por supuesto. Dice Samuel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará la mano de los filisteos. Este término os volver, o os volvéis, o volverse, otra palabra es arrepentimiento. Ese es el primer requisito. Para que haya avivamiento en El Salvador, los creyentes tienen que arrepentirse, tienen que estar bien con el Señor. Y algunos dicen, pero ¿qué significa arrepentimiento? Yo quiero recordarte que arrepentimiento es, yo estoy yendo en este camino y yo doy la vuelta. Es un cambio de 180 grados. Y quizás el mejor pasaje que describe el fruto del arrepentimiento, 2 Corintios 7:9. Dice Pablo a la iglesia en Corinto, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Está diciendo Pablo, a veces sentimos tristeza por nuestro pecado, pero eso no hace nada. Tenemos que arrepentirnos. Entonces está diciendo Pablo, qué bueno que fue para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La razón por la cual tú ves a muchas personas hoy en día que dicen, yo fui evangélico, yo fui cristiano, es que se arrepintieron de su arrepentimiento. Porque nunca se salvaron. No fue genuino. No se puede perder la salvación. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, ¿qué dice? Es imposible arrepentirse de esto. El problema es que hay muchas personas que sienten tristeza por su pecado. ¿Sabe cómo es? Muchas veces cuando predicamos en la calle, yo siento que siempre me buscan los alcohólicos. Y yo tengo una gran carga por ellos. Mi papá era alcohólico. Y parece que siempre habla un poco de inglés, ¿verdad? Mister, ¿verdad? Entonces, viene el alcohólico y rompe mi corazón. Yo no sé cuántas veces he hablado con uno de Cristo y está llorando. Está llorando porque se siente mal. Y hace una oración para recibir a Cristo y no cambia. ¿Sabe por qué no cambia? Porque no se arrepiente. Tú puedes arrepentirte según el mundo, donde tú dices, yo quiero que estas consecuencias de tomar se me quiten. O puedes arrepentirte porque sabes que has ofendido a Dios. Hay una gran diferencia. Y por eso Él dice que no hay que arrepentirse, por la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí es lo mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos los habéis mostrado limpios en el asunto. Está diciendo, cuando hay arrepentimiento, hay fruto, hay cambio en la vida. De hecho, la primera cosa que pasa cuando hay arrepentimiento, hay cambio en tu conducta. Dice aquí en versículo 4, siguiendo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué estaba pasando? Los israelitas estaban sirviendo a otros ídolos y eso se reflejaba en su conducta, porque los ídolos que servían eran Baal y Astarot. Baal era el dios del tiempo, del clima. Tenemos que recordar algo importante. En aquel entonces todos eran agricultores. Esa era su vida. Entonces dependía de la lluvia, por supuesto. Y ellos, en vez de orar al Señor, a Jehová, oraban a Baal. Baal supuestamente controlaba al clima, ¿verdad? Para que caiga la lluvia. Hoy en día hay otra gente que va al altar del dinero. Es la misma cosa, ¿verdad? Astarot era una diosa. La diosa de fertilidad. Era una diosa grotesca que tenía un montón de pechos. Y porque ellos necesitaban lluvia, pero también que las cosechas dieran fruto. Entonces adoraban y oraban a una diosa. De hecho tenía prostitutas que eran sus profetisas en su templo. Y la gente adoraba a esa diosa pagando para acostarse con las profetisas. Entonces era un momento donde la gente, en vez de servir a Dios, servía al sexo y el equivalente al dinero.
algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Es igual hoy en día. Si llegaron marcianos, yo sé que no existen, pero si llegaron aquí y observaron a todo el planeta Tierra, dijeron, esta gente ama dos cosas, dinero y el sexo. Porque miren nuestros programas de televisión, todo lo que hacemos, ellos están obsesionados con esto. Entonces, es la misma cosa con Israel. Estaban obsesionados con el sexo y con la prosperidad. Entonces, por eso estaban sufriendo. Entonces, cuando el avivamiento llegó, se arrepintieron a tal grado que dejaron de servir a esos ídolos y sirvieron a Dios. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? No es que no creemos en Dios, no es que no tememos a Dios. Creemos en Dios, pero servimos a nuestros ídolos. Ese era un problema constante con los israelitas. Dice en 2 Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo, ¿qué dice? Sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres y hacen hasta hoy. Si tu experiencia con Dios es solo congregarte y no servirle, no es arrepentimiento verdadero. Cuando una persona realmente está bien con el Señor, le sirve, se refleja en su conducta, se refleja en sus obras. Pero muchas personas creen que es hacer una oración y llegar a la iglesia. Esto no es el cristianismo en la Biblia. Esa es otra cosa, la religión fallida. En la Biblia, cuando una persona se convierte, se arrepiente, hay un cambio en su conducta. Era un problema constante con los israelitas. Mucha gente tiene la placa de la última parte de este versículo. Dice Josué 24:14. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esto de Josué 24, 14, 15 está una placa de muchas casas. Y está diciendo Josué, igual a Samuel, igual a otros profetas. Vamos a ver quién es quién. ¿A quién vas a servir? Es conducta, son tus obras. No es solamente llegar a la iglesia. Es decir, yo voy a servir al Señor y no voy a servir a mis dioses. Otra forma es Hechos 26, 20. Sino que anuncié, dice Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Y qué dice? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay un cambio en tu conducta. No solamente decir yo soy creyente. Y esa es la crisis que tenemos en el país. La crisis que tenemos en el país, más grande que cualquier otra crisis, es la crisis de personas que temen a Dios el domingo, pero sirven a sus dioses el lunes. Y el mundo que no conoce a Cristo dice, ¿cómo puede ser esto? Por eso cuando compartes con muchas personas dicen, yo conozco a una persona que dice que es un creyente. En este avivamiento en Gales, yo mencioné lo que pasó con los policías. ¿Sabe lo que pasó con los jueces? Los ingleses tenían una costumbre que cuando los jueces no tenían casos que escuchar, les presentaban guantes blancos. Porque no había crimen. ¿Te puedes imaginar cerrar juzgados? No hay necesidad. Eso es imposible, hermano. Si tú lo crees, pero ha pasado. Ha pasado en otros países donde creyentes han dicho, vamos a estar en avivamiento. Puede pasar en nuestro país, pero comience con nosotros. Pero este cambio de conducta no dura, sino un cambio de corazón. Porque mira lo que dice el versículo 5. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Por supuesto, tiene que haber cambio en el corazón. Un corazón contrito, un corazón arrepentido. Si mi corazón no ha cambiado, mis obras no van a cambiar permanentemente. Hay un pasaje que me encanta mucho en el Antiguo Testamento, escrito por Oseas, en un tiempo que necesitaban avivamiento. Y él lo explicó de esta forma. Dijo Oseas 10:12, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho. Está hablando del corazón, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia.
Arrepentimiento tiene dos partes. Una parte es sacar la mala hierba de nuestra vida, confesar nuestros pecados, la parte mala, pero después es hacer barbecho de corazón, un corazón contrito, y sembrar la palabra en el corazón. Y es impactante cómo ellos demostraron dónde estaba su corazón. Dice que derramaron agua. Ahora, yo creo que derramaron agua por dos razones. Primera razón, estaban ayunando agua. Normalmente cuando pensamos en ayunar, pensamos solamente en comida. Pero hay casos en la historia de Israel donde ellos estaban ayunando también con agua. No tomaban agua. Eso es impresionante. En parte por eso derramaban el agua. Pero también una forma simbólica de decir delante del Señor, Señor, ay, estamos mal en el corazón. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti en oración. Dice Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos, ahí implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es tremendo lo que está pasando aquí, porque es una reunión con todo el pueblo de Israel. Y esto fue tan impactante para ellos, que cambiaron como hacían la fiesta de los tabernáculos. Y ellos incorporaban este de derramar agua como algo simbólico. Estamos delante de ti, Señor, y queremos derramar nuestro corazón delante de ti. ¿Por qué es tan importante el corazón? Es importante el corazón porque esto de avivamiento es una cuestión de amor. El problema no es si amamos a Dios. El problema es si amamos a Dios más que a nuestros dioses. Ese es el problema. Ese es el problema más grande que tenemos hoy en día. Dijo Jesús en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y cuando yo amo al Señor de corazón, se va a reflejar en lo que hago. Dijo Jesús en otro pasaje, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo estoy convencido de algo. Un problema con muchos de nosotros es que somos como el hombre que no quiere casarse con la mujer. Solo quiere acompañarse con ella, porque no quiere un compromiso. A mí me da risa siempre cuando hablo con un hombre que dice, no estamos casados, no necesitamos un papel. Entonces yo digo a la mujer, es que él no quiere comprometerse, quiere dejar sus opciones abiertas. Y somos así con Dios. No queremos casarnos con Él, tenemos otros amantes por el lado. Y no hay un compromiso de todo o nada. Eso es lo que están haciendo aquí, es todo. Ellos están diciendo, tú eres todo. Y nosotros queremos solamente amarte a ti. Algo que me preocupa, es que Pablo dijo que en los últimos días el problema principal era que la gente iba a amar a otros dioses más que a Dios. Cuando nosotros pensamos en dioses, quitemos la idea de Baales o Astarot, porque ese no es un problema con nosotros. Nosotros tenemos 3 otros tipos de dioses. Pablo lo explicó de esta forma. Pablo dijo en los últimos días, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Me preocupa que vivimos en estos días, porque aquí en El Salvador vivimos en tiempos peligrosos. Pero ¿por qué vivimos en tiempos peligrosos? Pablo pone el dedo sobre la llaga. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El problema no es si amas a Dios, el problema es si amas a ti mismo más que Dios. Eso se llama egoísmo. Una de las religiones más fuertes en el mundo es egoísmo. Quita budismo, hinduismo, islam, catolicismo, evangélicos y todos esos nombres. Solo es amar a Dios o 3 religiones. Una religión, egoísmo, yo me amo a mí mismo. Pero otra religión, materialismo, avaros, que aman el dinero más. En el caso de Israel, amaban más a Baal, que era materialismo. Es interesante que cuando Satanás quería hacer caer a Eva, apeló a esos 3 dioses. Él dijo en primer lugar, Eva, tú vas a ser como Dios. Ese es egoísmo. Ella comió y desobedeció porque dijo, yo quiero ser como Dios. Y Adán hizo la misma cosa también. Pero también dice que el fruto era agradable a sus ojos.
Ese es el materialismo. La Biblia dice que hay tres cosas en el mundo: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres religiones. Y aquí lo vemos en este pasaje. Egoísmo, la vanagloria de la vida. Avaros o avaricia, el deseo de los ojos. Y sigue hablando. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, empatuados. ¿Y cómo termina? Los deseos de la carne. Amadores de los deleites más que Dios. Eso se llama hedonismo, porque la palabra por deleite es hedone. Hedonismo. Eso es lo que tú tienes hoy en día. Es difícil hoy en día. Yo voy a decir la verdad, es difícil hoy en día. Somos bombardeados por hedonismo en los programas de televisión y en todos los anuncios. Somos bombardeados por materialismo con Viernes Negro, por ejemplo. ¿De dónde salió Viernes Negro? ¿Sabe que cuando yo vi en los Estados Unidos no existía? La primera vez que escuché Viernes Negro yo pensé, ¿y es un culto satánico? Estoy hablando en serio. No, hermano, lo que tiene que entender es que quieren salir en negro en el año. Ok, está bien. Yo entiendo que es importante ese tiempo del año para los comerciantes que están aquí. Y ser comerciante y ganadero no es un pecado. Pero el problema es que la Navidad ahora comienza en octubre. Y somos bombardeados día y noche. Gastar, gastar, gastar. Tú eres lo que posees. Y tener un montón de chunches que se van a arruinar en enero. Y es una cosa triste porque estamos bombardeados por los dioses de egoísmo, hedonismo también y materialismo. Cree en ti mismo, ¿verdad? Y el problema es cuando tú amas a esos dioses más que a Dios. Yo no dudo que amas a Dios, pero tienes que preguntar si amas más que a Dios que cualquier otra cosa. Si estás acompañándote de Dios o si estás casado con Dios. Esa es la diferencia. Y por supuesto, cuando hay cambio de conducta y corazón, hay confesión de culpa. Dice aquí en versículo 6, contra Jehová hemos pecado. A mí me impacta porque es algo público. Te puedes imaginar toda la nación de Israel reunida, diciendo, unánimes, hemos pecado contra Jehová. ¿Te puedes imaginar una concentración de todos los creyentes del país por el sabor del mundo? Y todos, hemos pecado en contra de Dios. Oramos por avivamiento sobre nuestro país. Es lo que estaba pasando. Y tú has visto esas manifestaciones orando grandes por el sabor del mundo. Es el equivalente de esto. Y están diciendo, Señor, entendemos que aunque hemos ofendido a nuestro prójimo y debemos pedir perdón de él, y hemos ofendido a ti y tenemos que pedir perdón también, lo hemos hecho públicamente. Y por eso lo estaban haciendo en este momento. ¿Sabe cómo es la culpa o el pecado? Es como un diente que te duele. Algo que te duele todos los días y tú piensas, yo quiero seguir en este pecado. Entonces, ¿qué puedes hacer con un diente así? Tomar pastillas. Yo voy a tomar pastillas. No voy a tratar este problema. Pero las pastillas solo duran temporalmente. ¿Cuándo se va el dolor? Cuando quites el diente. Es igual con el pecado. No vale la pena guardar el pecado, vivir en el pecado, porque puede destruir todo tu cuerpo. Mira lo que dijo David. David era pecarólogo, ¿verdad? Él era un experto de pecado. Él dijo en Salmos 32:1, hablando de pecado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y me encanta esto aquí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y me gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor de sequedades de verano. O sea, cuando una persona no confiesa sus pecados, puede afectar a su cuerpo y puede afectar a todo su ser. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David estaba escondiendo su pecado, ¿te acuerdas de esto? Él estaba sufriendo, pero cuando dijo, yo voy a confesar este pecado, ese es parte del avivamiento. Siempre ha habido confesión de pecado cuando hay avivamiento en cada momento. Pero tiene que ser una confesión de todos los pecados. Yo leí una vez de un ladrón. Él había robado en una tienda y se convirtió. Él escribió una carta que decía, esa es su carta.
acabo de recibir a Cristo y no puedo dormir en la noche porque me siento culpable. Así que aquí están los $100 que les debo. Entonces firmó su nombre y en una postdata agregó, si aún no puedo dormir, les enviaré el resto del dinero. A veces somos así, ¿verdad? Estamos negociando con Dios. Tenemos un pecado que no queremos dejar y no por avivamiento. Saque el diente, confiese este pecado al Señor. No podemos esperar que Dios cubra lo que no queremos descubrir. Y yo voy a decir algo, no demasiado tarde. Dice la Biblia que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que la iglesia llegue al arrepentimiento. Ese es un versículo escrito en una iglesia. Apocalipsis 2:5 que se recuerda por tanto de dónde has caído. La iglesia en Éfeso. Y te puedes imaginar que lo que vimos en Hechos 19, ese avivamiento está escribiendo esto unos 40 años después. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quiero recordarte lo que vimos en 1 Samuel 4. Este candelero representaba la presencia de Dios. Cuando la nación de Israel no se arrepentía, ¿qué hizo Dios? Se fue con su gloria. Cuando la iglesia no quiere hacerlo, puede ser que vengas el otro domingo y no llegue Dios. Llega dentro de ti, pero no tiene que estar entre nosotros. Por eso es importante esto en el avivamiento, arrepentimiento. Pero mire el fruto de arrepentimiento. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. A mí me impacta este pasaje porque la primera vez que los filisteos atacaron, sacaron el arca. Esta vez clamaron a Dios y sacrificaron un cordero. Eso es tremendo. Porque el fruto de arrepentimiento es adoración. Adoración. Siempre hay adoración en los momentos de avivamiento. A mí me impacta cuando tú estudias los avivamientos de la Biblia. Tenemos este caso aquí de Samuel. Tenemos el caso de Josías. No sé cuántos se acuerdan cuando Josías encontró una copia de la ley en el templo. Hubo un avivamiento en la nación. Ezequías es otro. Y mira lo que pasó con Ezequías después de su arrepentimiento nacional. Dice en 2 Crónicas, hablando del fruto de ese arrepentimiento. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los con él estaban y adoraron. Yo quiero recordarte que adorar es inclinarse. Adorar significa literalmente postrarse. Pero no es una cuestión solo de tu cuerpo, comienza en el corazón. Cuando un corazón está inclinado delante de Dios, el cuerpo lo hace para mostrarlo en este momento. Entonces Ezequías dijo a todo el pueblo, quiten los dioses. Y lo hicieron, se arrepintieron. Pero mira el fruto de eso. ¿Te puedes imaginar lo que pasó aquí? Dice después, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Cuando hay avivamiento, hay adoración corporal. ¿Te puedes imaginar este culto o este servicio? Toda la nación con los mejores músicos cantando al Señor, pero también sacrificando los animales porque parte de la adoración es el sacrificio. Y eso es lo que pasa cuando hay avivamiento. Es un ambiente increíble. No llega la gente a la iglesia para bostezar y aguantar el culto. Llegan para celebrar lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y no es una cuestión solamente de las emociones.
Las emociones no duran. Es una cuestión permanente donde Dios está obrando en nosotros. En Nueva York, en 1857, un hombre comenzó a orar por avivamiento. Dice que unos días después de comenzar a orar por avivamiento, el Banco de Pensilvania quebró y causó ondas de choque que llegó hasta la bolsa de valores. Y la bolsa de valores se fue para abajo. Y este causó el pánico de 1857, que aquí está en un periódico cuando este pasó. Y dicen que después que comenzó este pánico económico, de repente este hermano tenía otras personas orando todos los días. Finalmente, a causa del problema económico, en Nueva York, y yo digo Nueva York, estoy dando este ejemplo a propósito, porque Nueva York es entre 100 y 1000 veces más degenerada que San Salvador. Si tú has visitado Nueva York, es el lugar que exporta toda la suciedad que existe en el mundo. Es una cloaca, es un lugar terrible, pero tuvo avivamiento. Por eso lo menciono, puede tener avivamiento. Y ese lugar que era famoso por sus teatros y sus dramas y todo esto, dicen que en el teatro Burton se llama, aquí a la mano izquierda es en un periódico de ese tiempo, es durante un drama. Y tú puedes ver que está lleno. Aquí está otro de otro periódico de ese tiempo, y perdón la resolución, pero lo que tú ves allá es que el mismo teatro, viendo del otro lado, está lleno con gente orando. Dice que todos los días para almuerzo, ahí en Manhattan y también en Broadway, en el centro de Nueva York, llegaba la gente para orar. Llenaban los lugares. Y dice que una vez estaban ahí, caben 3000 personas, y estaban orando y hablando con el Señor en un tiempo de avivamiento. Y dicen que de repente escucharon mucha bulla en el bar a la par. Entonces, alguien salió para el bar porque él quería pedirles que por favor guardaran silencio porque estaban orando. Pero dice que cuando entró en el bar, para su sorpresa, era una reunión donde estaban cantando al Señor. El bar se había cerrado. Porque yo te dije, cuando hay avivamiento, los prostíbulos, tabernas, estos lugares se cierran completamente. Estaba cerrado y estaba haciendo bulla porque estaban cantando al Señor. Y ese avivamiento se extendió a todos los Estados Unidos. Puede pasar aquí en El Salvador, pero comienza con nosotros. Ahora, nota algunas cosas curiosas aquí. El versículo 7 dice que al no más llegar en este avivamiento, a no más llegar para congregarse, a orar al Señor, llegaron los filisteos. Y te voy a decir algo. Cuando estaban lamentando, cuando estaban quejándose, los filisteos no hacían nada. Cuando tú no estás haciendo nada para el Señor, no te preocupes por el diablo. Si tu plan es ser un evangélico típico mediocre el resto de tu vida, no te preocupes por Satanás. Si eres creyente, debe preocuparte por Dios. Pero Satanás no se mete con personas que no hacen nada para el Señor. 20 años que hacían los filisteos. Nada, porque estaban... Satanás no teme esto. Pero cuando se arrepintieron, Satanás se enojó y mandó los filisteos. Y llegan los filisteos y quieren destruirlos. Después de tener avivamiento. Yo quiero recordarte de algo. Cuando nosotros queremos servir al Señor, el diablo se molesta. Él se molesta. Es algo natural cuando estás sirviendo al Señor recibir muchas pruebas. 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es un privilegio ser un creyente y poder servir al Señor y sufrir por Él. Yo creo que muchos de nosotros dejamos de servir porque no nos gusta este sufrimiento. Y por eso caemos en esta trampa donde servimos a los dioses y no a Dios. Cuando nos arrepentimos de esto, viene el enemigo. Pero hay esperanza, porque Dios nos ayuda. Ellos hicieron lo correcto. Dice en versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde la mano de los filisteos. ¿Qué hicieron la primera vez? ¿Te acuerdas en 1 Samuel 4 cuando vieron los filisteos la primera vez? ¿Qué hicieron? Traigamos el arca para que nos guarde.
de los enemigos. ¿Qué hicieron esta vez? Estaban conectados con Él. Y a mí me da risa porque te puedes imaginar, vienen los enemigos para destruirlos. ¿Y qué están haciendo? Orando a Dios. Esa no es buena estrategia militar. Esta semana fui invitado a predicar en el Estado Mayor. Estaba ahí el martes en la mañana. Y me recordaba de mi niñez. Mi papá era militar. Y viendo todas las cosas del ejército. Y tuve el privilegio de predicar a muchos de los soldados y el personal que trabaja en el Estado Mayor. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que oraste por el gobierno? ¿O oraste por los soldados? ¿O los policías? Y a mí a veces me entristece mucho que muchos nos gusta mejor burlarnos de ellos. Pero están arriesgando su vida por nosotros. Yo creo que debemos orar por ellos. Y perdón que lo digo así, pero me recordé de esto cuando yo fui al Estado Mayor. Pero esta no es una buena estrategia militar, estar orando. Pero realmente es una buena estrategia militar, porque estaban conectados con Dios. Muy inteligentes. Ellos confiaron en Dios. Algunos, dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, de nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y me impacta lo que dice en versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde la mano de los hijos. Note que él buscó un intercesor. Ellos están diciendo: estamos tan malos con el Señor, estamos separados de Él. Samuel, tú vas a ser nuestro intercesor para que Dios nos escuche. Es igual conmigo y contigo. Tú y yo necesitamos un intercesor para conectarnos con Dios. ¿Por qué vino Jesucristo? Para que pudieras conectarte con Dios. ¿Sabes que cuando nosotros nos convertimos y no pasamos por la molestia de orar, leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, no tiene ningún sentido? Porque Jesús murió para que pudieras estar conectado con Dios todos los días, no solamente cuando llegues al cielo. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por Él se acerquen a Dios. Y esto me impacta de Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso significa que esta noche, a las 2 de la madrugada, cuando estés dormido, Jesús va a estar trabajando de parte tuya. Pero ¿por qué hace intercesión? ¿Solo para que puedas tener un carro nuevo? Es lo que enseñan hoy en día en muchas iglesias. Como que Dios está ahí preocupado porque yo tenga salud y prosperidad. ¡Qué ridículo! Él está intercediendo para que te conectes con Dios. Y cuando Él hace esto, no importa los enemigos. Y es interesante cómo reaccionó Samuel. Porque cuando dijeron a Samuel: Samuel, tú hablas a Dios. Samuel era muy inteligente. Él entendía que para llegar a Dios se necesita un intercesor, pero se necesita un sacrificio. Porque dice el versículo 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y aquí la mejor palabra es en la Biblia. Y Jehová le oyó. Si quieres que Dios te oiga, intercesor por sacrificio. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, siempre cuando querían conectarse con Dios, edificaban un altar y sacrificaban un holocausto. Por ejemplo, Noé, Génesis 8:20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Es interesante porque el holocausto era un sacrificio diferente a los otros. En el holocausto tú ofrecías todo animal, y quemabas todo. Y era voluntario, no tenías que hacerlo. Los holocaustos eran sacrificios de agradecimiento. Gracias, Señor. Y esa es la forma de adorar a Dios. Es entrar en sus atrios con acción de gracias. Entrar en su presencia. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Y Dios nos oye cuando hacemos esto. Nos oye. Un holocausto hoy en día tiene que ver con un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos. Ellos buscaban un cordero más precioso para sacrificarlo y se conectaron. Ahora, gracias a Dios, tenemos un holocausto: Jesucristo. Y andar en amor como también Cristo nos amó, dice Efesios 5:2.
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando voy delante de mi Señor y digo, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Yo quiero sacrificarme por ti. Yo quiero ser un sacrificio vivo. Ya no quiero servir los dioses, quiero servirte. Él dice, yo siento un olor grato. Y es adoración, es conexión, es una relación de amor donde estamos conectados con Él. Y mira lo que pasó después. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Tronó. Esto nos enseña algo muy importante en este pasaje. Dice Jehová tronó. ¿Dónde habíamos oído esto antes en 1 Samuel? ¿Sabes dónde comenzó el avivamiento de Israel? En el corazón de una mujer estéril. Una mujer que vio la condición del país, vio que no tenía fruto en su vientre. Y quiero recordarte que en el Antiguo Testamento todo era en el mundo físico. Entonces cuando alguien tenía un pecado, Dios le castigaba con infertilidad en las cosechas y todos los animales. Tú puedes leer Deuteronomio 28 y puedes verlo allá. Ella entendía que estaba mala la nación y dijo, Señor, te pido una cosa, un hijo, y yo voy a entregarte mi hijo como un sacrificio. Y Dios oyó su oración. Y mira lo que dijo Ana, 1 Samuel capítulo 2. Y yo quiero que entendamos que este avivamiento comenzó con una mujer estéril, una mujer burlada. Dice 1 Samuel 2:9. ¿Tú te acuerdas de este cántico que él cantó después de recibir al hijo? Y dice versículo 9 en capítulo 2 de 1 Samuel. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. ¿Y qué dice? Sobre ellos tronará desde los cielos. ¿Dónde comenzó el avivamiento? En el corazón de uno. ¿Dónde puede comenzar el avivamiento en El Salvador? En tu corazón. Si estás desesperado porque no hay fruto en el país, estás desesperado porque los sacerdotes somos impíos, porque estás desesperado porque ignoras la palabra de Dios y derramas tu corazón delante de Dios, y Dios puede mandar avivamiento. Mira lo que hicieron después, tenemos que terminar. Dice el versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es interesante que cuando perdieron la primera vez, estaban en Ebenezer. Y algo que hacía en el Antiguo Testamento para adorar a Dios es que cada vez que Dios hacía una gran cosa entre ellos, edificaban un monumento. ¿Te acuerdas cuando pasaron el río Jordán y dejaron las piedras? Y te acuerdas de Jacob, que dejó una piedra en el lugar que se llama Betel. Entonces, un principio importante es que para glorificar, para adorar a Dios, no solamente orar, no solamente un sacrificio, es hacer algo público que glorifique a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros no edificamos monumentos, porque las piedras, ¿quiénes son las piedras en el Nuevo Testamento? Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos las piedras en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario. Y cuando la gente ve a Dios obrando en nuestra vida, exalta a Dios, porque pueden ver que nosotros nos hemos arrepentido y adoramos al Señor. Y termina diciendo, así fueron sometidos, estoy en versículo 13, los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio en mano de los filisteos.
Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque ahí estaba su casa. Y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. No voy a tener tiempo para desarrollar esta parte. Pero yo quiero que observemos algo importante. Antes no hacían caso a Samuel. Samuel es el profeta. Dios había comenzado con el sacerdocio, pero se contaminó. Él dijo, ya no va a juzgar Elí, voy a matarlo, y ahora va a juzgar el profeta Samuel. Y él iba a juzgar al pueblo por medio de la palabra de Dios. Dios hablaba con Samuel y él juzgaba al pueblo. Entonces el pueblo ha cambiado. Antes no hacían caso a la palabra de Dios. Ahora están haciendo caso a la palabra de Dios. Siempre cuando hay vivimiento en la Biblia y en la historia, hay sumisión a la palabra de Dios. Siempre. Lo que cambió a Israel en el tiempo de Josías fue encontrar la palabra de Dios y hacer caso a la palabra de Dios. Y para usar una palabra que comienza con la A, acatamiento. Acatamiento de la palabra de Dios en cada momento. Eso es lo que vemos en la historia, siempre cuando ha habido avivamiento. Y yo termino con ilustración. En Francia, en Inglaterra, en el siglo XVIII, tenía las mismas condiciones. Si tú has visto la película que sale en esta temporada que se llama Scrooge, no sé cuánto has visto esto, examina las condiciones de Londres. Es la condición de aquel entonces, terribles. Aquí tengo un artículo que habla de esto. Dice que en Inglaterra, en el siglo XVIII, advertían a los marineros a no caminar en la noche en Londres. Se podía ver mujeres boxeando en público. Muchos hombres vendían sus esposas como ganado. Y todos los vicios prosperaban. Borrachera pública, el juego, o sea, apostando. Y había rateros en todas partes. Se ha visto la película Oliver Twist. Un ambiente terrible. Yo he encontrado algunos dibujos de este tiempo. Pero los niños tenían que trabajar todos los días. Un ambiente terrible en Londres de tanto pecado. Y dicen que aplicaban la pena capital a los crímenes más triviales. Y metían a la gente pobre en la cárcel de deudores si debía dinero. Y lo tremendo de estos cárceles de deudores, ¿sabes cuándo podías salir? Cuando podías pagar. Pero ¿cómo podías pagar si no podías trabajar? Era una situación terrible. Mandaban a otra gente a las casas de obreros, donde caminaban en bandas, que ves en los lugares de ejercicios, pero era para moler maíz. Y un ambiente terrible por todos lados. Dicen que los niños trabajaban todos los días. Si tú te acuerdas de esta película Scrooge, la gran cosa es que quiere un día libre de todo el año. ¿Te acuerdas de esto? El 25 de diciembre. Porque trabajaban todos los días. Los niños trabajaban todos los días de 14 a 16 horas. Así era el mundo, así era Europa en ese tiempo. Francia, Inglaterra, iguales. Condiciones terribles. Pero algo pasó en Inglaterra que no pasó en Francia. Comenzó un avivamiento tremendo, donde los creyentes, arrepintiéndose de sus pecados, de repente iban a las calles a predicar el evangelio. Muchos prostitutas, alcohólicos, ladrones, rateros se convertían. Y lo que hacían con todas las personas que se convertían es que se reunían todas las noches para estudiar la Biblia en grupos de 10 a 12. En un sistema muy metódico. Era como nuestro discipulado. Y hubo un cambio tan grande en Londres, un cambio tan drástico que tú puedes ver los periódicos de este tiempo. Estaban hablando solamente de esto. Entonces la otra gente comenzó a convertirse. Y a raíz del avivamiento en Inglaterra vino una revolución. A raíz de lo que pasó en Francia hubo una revolución. En Francia hacían caso a Voltaire. En Francia hacían caso a los filósofos ateos. En Inglaterra a la palabra de Dios. Inglaterra resultó en la revolución industrial. Si tú has estudiado la historia, tú sabes esto. En Francia, la revolución francesa. ¿Qué fue la diferencia? Un país fue destruido completamente porque no hizo caso a la palabra. Otro país fue cambiado. ¿Y sabe lo que pasó después en otros avivamientos? Ellos negociaron, porque había reforma social, abolición de esclavitud, cambiaron donde ellos permitían un día libre, porque muchos se habían convertido, vivían para el Señor. Entonces los domingos era día libre.
Entonces algunas personas inteligentes en la iglesia decían, vamos a formar algo nuevo, la escuela dominical. Vamos a usar los domingos para enseñar a los niños a leer, para que puedan leer la Biblia. Y después otras reformas, donde los niños no tenían que trabajar. Casi todas las escuelas famosas o universidades famosas vienen de avivamiento. Porque quienes siempre han estado adelante para educación son los cristianos, para conocer la palabra de Dios. Dios puede hacer la misma cosa aquí, si tú lo crees. Yo creo que nuestro Dios puede cambiar a nuestro país, pero tiene que comenzar conmigo. Y Julio sabe esto muy bien. Yo oro por una sola cosa en El Salvador, avivamiento. A mí no me emociona iglesias llenas el domingo cuando nada cambia el lunes. Yo quiero ver avivamiento. Yo oro por avivamiento. Si quiere conocer mi corazón, yo espero ver avivamiento acá antes de morir. Esa es la meta de mi vida. Ya me conoces. Yo quiero ver un país tan cambiado que no es conocido por las maras. Es conocido por personas que están viviendo tanto para el Señor que no hay crimen en el país. Porque ¿quién va a recibir la gloria? Dios. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra esta mañana. Gracias una vez más por hablarnos de forma clara. Gracias, Señor, por recordarnos principios que necesitamos, Señor, para poder entender cuál es nuestra responsabilidad en esta tierra. Te agradecemos, Señor, porque esta mañana tú nos has hablado de esta palabra tan clave en la vida de cada uno de los que aquí estamos: arrepentimiento. Entendiendo que si no hay arrepentimiento, no hay comunión contigo. Si no hay arrepentimiento, no puede haber avivamiento. Señor, gracias por este pasaje de tu palabra, Señor, que nos muestra una vez más y es testimonio vivo de lo que tú puedes hacer, de lo cual nosotros podemos ahora ser receptores también de lo mismo. Señor, te agradecemos porque vemos tu gracia derramándose, vemos tu amor, tu misericordia, que día con día se sigue manifestando y se sigue mostrando para cada uno de los que aquí estamos. Si esta mañana de domingo Dios ha hablado a tu corazón y tú estás acá y reconoces que todavía no has partido de ese punto de donde Dios te está llamando a que salgas, ese punto de partida se llama arrepentimiento. Y Dios esta mañana te da una vez más la oportunidad de que salgas de ahí, te tomes de la mano de Él y comiences a vivir una vida nueva. Comiences a vivir de una manera diferente. Comiences a cambiar este mundo. Y eso comienza por ti. ¿Quieres tú esta mañana cambiar el destino de tu vida? ¿Quieres tú salir diferente y transformado de este lugar? Lo primero que tienes que hacer es tomarte de la mano de Dios, arrepentirte. Y yo quiero guiarte en palabras de oración. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que desde lo más profundo de tu ser le digas al Señor en este momento: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que he estado viviendo lejos de ti. Reconozco, Señor, que no ha habido arrepentimiento en mí, pero en este momento yo me arrepiento, Señor. Abro las puertas de mi corazón para invitarte a que vengas a mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados, Señor. Ahora te pido que me cambies, que me transformes, que me salves. En tu nombre yo te lo pido, mi Dios. Amén. Y siempre con esta misma... Después de lo que has escuchado durante la última hora, estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo. Estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida. Yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor.
y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.